tercita, ya. Segundo capítulo. Acordándose de su misericordia. La misericordia de Dios se hace carne. Empezamos viendo la novedad de la encarnación. El Evangelio, dice el Padre Canta la Mesa, se abre con un canto a varias voces a la misericordia de Dios. Y nos encontramos, lo primero de todo, lo más conocido, además lo tenemos ahora muy reciente, acaba de finalizar el tiempo litúrgico de Navidad, con lo que se denomina el Evangelio de la Infancia, de Lucas. Entonces tenemos a María, que en el Magnificat canta la misericordia de Dios, que dice ella que llega a sus fieles de generación en generación. También nos dice que Dios auxilia a Israel acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Zacarías, cuando ya dejó de estar mudo por el foquete, pues también canta y dice que Dios ha visitado y redimido a su pueblo, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y dice más Zacarías, dice, por la entrañable misericordia. Literalmente, la traducción literal del hebreo es por las vísceras de misericordia de nuestro Dios. Esa sería la traducción literal, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto. Jesús viene por la entrañable misericordia de Dios, porque la tiene tan dentro. Es tan visceral esa misericordia que la reacción es absolutamente ilógica y nos manda el Hijo. Es una reacción visceral de la misericordia de Dios. Para nada cerebral, fría y calculada. Esto, como lo llevamos mogollón de tiempo escuchándolo y oyéndolo, y el Evangelio de la Infancia y Lucas y tal, y encima rezamos el Magnificat todos los días y el Benedictus también, pues ya es el riesgo de cuando algo es muy habitual, se pierde la perspectiva y la carga de novedad que existe en todas estas expresiones. Por ello es bueno que echemos un vistazo para conocer qué esperaban y qué pedían a Dios en sus plegarias María, Zacarías y todos los piadosos de Israel, ¿no?, en su tiempo. Tenemos una de estas plegarias que rezaban con frecuencia los piadosos del pueblo de Israel en Sirácida 36, 1-17. Sirácida, pues alguna no lo sabe, es el eclesiástico. Se llama de las dos maneras. En la tradición latina se llama eclesiástico. En realidad el título del libro más conocido a nivel exegético es Sirácida. Y no hay que confundirlo con el Eclesiastés, que es otra cosa. Pero a veces la gente se hace bolas. En la tradición latina de la Iglesia de Roma, de la Iglesia latina, de nuestra Iglesia, solemos decir eclesiástico. Pues en muchas Biblias, sobre todo en la Biblia de Jerusalén, encontraréis Sirácida y la abreviatura es SI, sí. Sirácida 36, 1-17. Ahí hay una plegaria preciosa, preciosa, preciosa. Yo tampoco me había enterado. Estoy descubriendo ya que es mediterráneo. De la época de los macabeos, que dice: renueva los prodigios. La cantamos muchas veces, pero yo no me había enterado. Repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, acelera la hora, recuerda el juramento y que se divulguen tus grandezas. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel. Cumple las profecías
por el honor de tu nombre. Esto rezaban pues, María, Zacarías, Isabel, José y montones de israelitas piadosos que habitualmente rezaban, iban a la sinagoga, pues en la época en que nació Jesús, ¿no? Eran las cosas que rezaban normalmente. Entonces le pedían a Dios esto, que renovara los prodigios y repitiera los portentos. Y de repente aparece un niño en un establo. Pues nos hemos perdido algún capítulo, dirían los pobres, no sé, digo yo, ¿eh? Porque, a ver, nosotros lo tenemos asumido. Llevamos 21 años con la tradición de la Iglesia, entendiendo que la encarnación del Verbo fue de esa manera y sucedió así. Y el nacimiento de Jesús aconteció de esta manera. Fueron a Belén en un burro y no había sitio, y fueron a la posada de los pastores y la estrella. Toda la historia, que no la sabemos muy bien, y la tenemos asumida. Nosotros hablamos del nacimiento del Hijo de Dios, inmediatamente la escena que se nos viene a la cabeza es el portal de Belén, cada una con sus connotaciones, pero Belén y el niño Jesús, y el pesebre y tal, ¿no? Para ellos no. El nacimiento del Mesías será renovar prodigios, repetir portentos, exaltar la mano de Dios, robustecer el brazo de Dios, que volvieran a salir como salieron de Egipto, como cruzaron el Mar Rojo, como recibieron en el Sinaí la ley, algo parecido, vuelve otra vez, renueva los prodigios, todo aquello que vuelva a suceder, era lo que esperaban y era lo que pedían en sus oraciones. Pero es que Dios es muy original. Le pides una cosa y te suele dar otra. A todo el que te pide, dale, y pedid y se os dará, pero no te dices que te van a dar lo que pedías, sino que tú pidas, luego se te dará algo que a lo mejor no es lo que tú pides, o no es como tú lo pides, tampoco dice cuándo, pedid y se os dará, y dice, bueno ya, pero ¿cuándo? No pone. Yo he leído un montón, o sea, lo he estudiado en varias traducciones. ¿Cuándo te lo van a dar? No. Tampoco dice si se nos dará lo que pedimos. Dice, pedid y se os dará algo, pero no dice que se te vaya a dar lo que estás pidiendo. Y suele pasar que casi nunca te dan lo que pides. Entonces, bueno, la gente se mosquea mucho con esa palabra evangélica. Dice, pedid y se os dará. Es mentira. No, lee bien. Tú pide. Luego te dan lo que Dios te quiera dar, que no te puedes coincidir con lo que tú has pedido. Ni cuando tú pensabas que te lo tenían que dar. Entonces, aquí el Evangelio no es que el Señor nos tome el pelo, es que lo leemos mal. O lo leemos según nuestro momento, ¿no? Pues esto les pasaba igual a los pobres. Renuevan los prodigios, repiten los portentos. Pero si es que no pasa nada de lo que había dicho. Oiga, ¿le parece a usted poco prodigio que una virgen conciba sin concurso de varón? Bueno, ya, pero soy el Mar Rojo y en fin, no, eso no era lo que queríamos. Ya, pero tú te has pedido, renueve los prodigios. Prodigio nuevo. Una virgen que concibe sin concurso de varón. La cosa no es moco de pavo. Repite los portentos. Un niño en un pesebre, o sea, en malas condiciones, un mocoliqui que acaba de nacer, en fin, que no, nada. ¿Esto es un portento? Pues sí, porque ese niño es Dios. Ese portento todavía no lo había hecho nunca Dios. Había hecho cosas muy gordas. Hablar a Moisés, escribir la ley en las tablas, cargarse todos los primogénitos, en fin, el ángel exterminador, hizo cosas muy gordas. Pero es que las que está haciendo ahora son mucho más gordas que las que había hecho hasta ese momento. Lo que pasa que no encajaban tampoco en el esquema mental de lo que esperaba el pueblo. Porque el Dios del Sinaí daba miedito. Entonces tenía que venir dando más miedo todavía. Pero tanto miedo que los romanos salieran tomando, por ejemplo. Entonces, claro, un recién nacido en un establo, pues así como que miedo no daba. Daba más bien pena si es que daba algo. Porque no daba tampoco ni pena, porque no les dio pena. O sea, nadie se compadecía, ¿no? Entonces, rompe todos los esquemas. ¿De qué manera rompe, no? Y para Esther. Es que esto no va a ver. Tú, Inma, cuidado con lo que has grabado, ¿eh? En otro tiempo se decía: extiende tu brazo
Y ahora María dice, hace proezas con su brazo. Antiguamente decían, cumple los prodigios. Y María dice, ha cumplido sus prodigios. Antes decían, acuérdate. Y María canta, se ha acordado. Decían, ten compasión del pueblo. Y María dice, ha tenido compasión de Israel. Se decía, cumple las profecías. Ahora se dice, ha cumplido las profecías. Con un simple cambio del tiempo verbal se expresa un cambio total de era. El paso del tiempo de la espera al tiempo del cumplimiento. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿en qué consiste la novedad? Si ya el Antiguo Testamento había dicho cosas arriesgadas y atrevidas sobre la misericordia de Dios, ¿dónde está lo novedoso? Que si ahora estamos diciendo todo el tiempo que ya en el Antiguo Testamento hay claras revelaciones de la misericordia y la ternura de Dios, entonces, ¿dónde está lo nuevo? Pues la respuesta la encontramos también en la misma palabra de Dios, en la preciosísima carta a los Hebreos, que es muy hermosa. Dice, Hebreos 1:1-2, empieza así la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Dios, que había hablado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones y con acentos muy admirables de su misericordia a través de los profetas, lo hemos visto en Jeremías, lo hemos visto en Oseas, ahora nos ha hablado por su Hijo. Es decir, ya no lo hace sirviéndose de una persona, sino que Dios habla en persona. La palabra, el verbo, se hace hombre y nos habla en persona. Porque el Hijo, dice Hebreos 1:3, es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Y la realidad ha sido infinitamente más hermosa que la parábola. La parábola del Hijo Pródigo nos cuenta que el padre es misericordioso, que el hermano mayor se queda en casa y encima se enfada cuando el hijo pequeño vuelve. Y en la realidad, la verdad es que el hermano mayor se ha ido él mismo a buscar al hermano menor extraviado y lo ha llevado al Padre. Esa es la realidad. Jesús ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos y nos ha llevado al Padre. El Hijo unigénito de Dios ha viajado al país lejano en el que estábamos perdidos, en el que estábamos malgastando todos nuestros dones, todos los dones que nos ha dado el Padre. Y ha venido, pues, dice Juan, para reunir a los hijos de Dios dispersos. El Hijo no solo nos habla de la misericordia de Dios como hablaban los profetas, sino que el Hijo es la misma misericordia hecha carne. ¿El Verbo se hizo carne? Sí. ¿La misericordia se hizo carne? Sí. No el amor de Dios se ha hecho carne, sino el amor misericordioso de Dios se ha hecho carne. La misericordia se ha encarnado. Antes del pan y canta la mesa, antes de cualquier gesto de misericordia por parte de Cristo y antes de cualquiera de sus parábolas sobre la misericordia, existe el gran acontecimiento de la misericordia que es la encarnación.
¿Y esto qué significa? Que la misericordia encarnada únicamente puede actuar como misericordia que es. Toda la vida del Verbo encarnado, de Jesús, desde el primer latido de su corazón hasta ahora, que vive resucitado, es misericordia, no es otra cosa. Porque Él es la misericordia de Dios hecha carne. San Ireneo, alguien que le preguntaba qué novedad había traído el Verbo al venir a la tierra, le responde: ha traído toda novedad trayéndose a sí mismo. En el punto y hora en que el Verbo se encarna y entra en el tiempo, la Trinidad entra en el tiempo, todo es nuevo. He aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas. Jesús inaugura un tiempo nuevo, absolutamente nuevo y diverso. La gran novedad es su persona, su hacerse hombre. Y la gran novedad es que ese hombre, ese ser humano, que es Dios, que es misericordia, renueva todo y nos renueva a todos. ¿Por qué? Porque por coherencia, el bautizado, por su bautismo, participa de la vida de Cristo. Y por su bautismo está llamado, después de ser cristiano, a ser otro Cristo, para que su vida se configure con la de Cristo. Luego, la vocación irrenunciable de todo bautizado es ser misericordia, es encarnar la misericordia. Y todo lo demás son pamplinas, mentira o medias verdades. La realidad es que estamos llamados a ser misericordia. Los cristianos tienen que ser uno en el amor, sí. ¿Están llamados al amor? Sí. Pero a un amor muy concreto que se llama misericordia. Esa es la verdad. La verdad profunda de nuestra vocación cristiana. Y eso solamente lo podemos hacer en esta vida. En la eternidad no hay misericordia. Porque no hace falta. En la eternidad queda el amor perfecto, la fruición, el disfrute. Porque en la eternidad ya no hace falta la misericordia, porque la misericordia solamente existe y tiene razón de ser en el tiempo, que es donde el hombre peca, donde el hombre puede decir no a Dios. Hace falta la misericordia. Donde ya hemos dicho sí o no, no hace falta, no tiene objeto la misericordia. Una vez que hemos dicho sí o no a Dios, queda el amor a Dios infinito o el desamor a Dios infinito. La misericordia ya no tiene objeto, ni para los bienaventurados, ni para los condenados. La misericordia tiene por fin atraer a los hijos de Dios dispersos a Dios, atraerles a Dios para que puedan decir sí. Ese es el único objeto de la misericordia. Y nosotros estamos llamados a ser misericordia, a atraer a todos a ese sí. Y a todos se les atrae a ese sí, no con grandes discursos, no con grandes rollos, no con grandes charlas, sino amándoles con amor de misericordia. Con amor eterno te amé, por eso te atraje con misericordia. La única manera de atraer a las personas
a Dios, a decir sí a Dios, es amándolas, con un amor como el de Jesús, misericordioso. Y con esto hemos terminado el primer punto del segundo capítulo.